una de las novedades más trascendentes de la escena internacional. Finalmente Novak Djokovic regresó a Serbia tras ser expulsado de Australia. La polémica en torno al número 1 del mundo tomó una dimensión política sin precedentes. Y para hablar sobre este tema es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Rosario, un gusto saludarte. El gusto, como siempre, es nuestro, Claudio. Y el gobierno de Serbia acusa a Australia de maltratar, de humillar al tenista. Lo tomó como una agresión personal, además, como una agresión al país, mejor dicho. ¿Por qué esto, que era un hecho sanitario, deportivo, toma una dimensión política, además? Bueno, hay quienes dicen que a la primera piedra la tiró Scott Morrison, el primer ministro australiano, al mostrar satisfacción por el fallo emitido contra Djokovic por la justicia australiana. Pero fue un fallo de la justicia, no fue una decisión de Scott Morrison, no tiene nada que ver el primer ministro. Yo creo, Rosario, que lo que estamos viendo es el nacionalismo serbio en una versión exacerbada, porque la verdad es que la conducta de Djokovic es deplorable, que en el escenario de una pandemia alguien haga de su decisión de no vacunarse una suerte de cruzada y que trate de imponérsela, trate de que su inmensa calidad como deportista, su genialidad como tenista, lo coloque por encima de las leyes y de las reglas de los otros países, es de por sí deplorable. Pero Djokovic es un individuo, es una persona. Lo más grave, si se quiere, es lo que estás señalando, Rosario, el hecho de que el gobierno de Serbia haya hecho una cruzada en favor de Djokovic y haya politizado el asunto. El presidente Aleksandar Vučić hizo durísimos cuestionamientos, acusó a Australia de maltratar y de humillar a Djokovic y de ofender a la nacionalidad serbia, y eso es gravísimo. Vučić, el actual presidente, llegó a ese cargo por el Partido Progresista, que es un partido de centro derecha, pero también nacionalista. Ahora, Vučić viene del ultranacionalismo, porque él, antes de ser del Partido Progresista, que es nacionalista pero moderado, fue del Partido Radical Serbio, y ese es un partido ultranacionalista. Ahora, también hay que decirlo, no fue solo el presidente Aleksandar Vučić, fue la prensa serbia. Los principales medios de comunicación serbia salieron a atacar a Australia y salieron a hacer una causa nacionalista de esto que ha hecho este brillante tenista, pero que quiere poner su genialidad como deportista por encima de las leyes, para colmo irradiando algo tan negativo en el escenario de una pandemia como es una actitud anti-pandemia. Me parece gravísimo. Bien, te íbamos a preguntar eso precisamente con respecto a la prensa, porque seguro, si desde el poder político las máximas figuras del gobierno hacen el ataque que hacen, la prensa después se termina embarcando. Hay una tenista además que no se le dejó ingresar a Australia porque tenía las 2 dosis de la Sputnik V, que no está homologada, autorizada en Australia. Y acá en Uruguay nos pasó una cosa tristísima. También Pablo Cuevas, el tenista uruguayo, se hizo el viaje hasta Melbourne y cuando llegó dio positivo, o sea que tampoco puede participar. No sé si querías agregar algo más. Sí, yo creo que es muy importante señalar, creo que la prensa, Miguel, lo que estaba señalando, de algún modo lo que refleja, igual que el gobierno de Vučić, lo que refleja es un nacionalismo que tiene una historia muy larga y muy profunda. Hay que pensar que los serbios llegaron en el siglo V, son eslavos que bajaron atravesando la cordillera del Cáucaso y fueron descendiendo, siguiendo el rumbo, el curso de los ríos, y llegaron hasta los Balcanes. Allí se hicieron vecinos de los griegos. De los griegos tomaron en el siglo IX el cristianismo ortodoxo, se los transfirieron 2 monjes griegos, Cirilo y Metodio. Cirilo además creó un alfabeto
para poder evangelizar con el cristianismo ortodoxo a esos vecinos eslavos que venían desde Rusia, desde Ucrania, Bielorrusia, Polonia. Ese es el mundo eslavo en el norte. Los eslavos que más al sur llegaron y se cristianizaron fueron los serbios, y fue el cristianismo ortodoxo de los serbios lo que subió junto con el alfabeto cirílico y se convirtió en la religión de la cuna del mundo eslavo, o sea, la religión de Rusia y de Ucrania y de Bielorrusia, el cristianismo ortodoxo, ¿no? O sea, la cuestión serbia es muy profunda. En el siglo XIV era un reino medieval extenso y poderoso, y en el siglo XV van a caer en poder del Imperio Otomano, van a ser sometidos, pero conservando la religión, el cristianismo ortodoxo, como una señal de identidad nacional, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial van a ser el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Los croatas y eslovenos también son eslavos, pero fueron parte del Imperio Austrohúngaro, tienen una cultura más germánica. Los serbios tienen una cultura más bizantina, porque fueron parte del Imperio Otomano. Se va a disolver ese reino de los croatas, serbios y eslovenos, que tuvo un rey nacionalista serbio, Pedro I. El rey Pedro Karađorđević expresó el nacionalismo serbio, y después de la Segunda Guerra Mundial nace, ya ahora como Federación República Federal Socialista Yugoslava, con el liderazgo de Tito. Tito era croata, pero el aparato de poder era serbio, y la capital de Yugoslavia quedó en Serbia. La capital de Serbia, Belgrado, fue también la capital de Yugoslavia. El nacionalismo serbio mostró su peor expresión tras la disolución de Yugoslavia, en las guerras en Eslovenia, en Croacia, donde quiso arrebatarle el territorio de la Krajina, el sur de Croacia, en Bosnia-Herzegovina, donde armaron a los ultranacionalistas serbo-bosnios, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, hicieron una guerra exterminadora. También en Kosovo mostró lo que es el ultranacionalismo serbio, en otra dimensión mucho menos sanguinaria, o directamente para nada sanguinaria, pero lo que estamos viendo es la exacerbación del nacionalismo serbio, porque Djokovic lo expresó haciendo una bandera de su posición antivacuna, y el gobierno y la prensa lo tomó también como una cruzada. Bien, Claudio, por hoy te agradecemos el análisis. Que pase bien. Abrazo.